Hola a todos y bienvenidos al Centro de Estudios Avanzados de American Trust Register, donde tenemos grandes experiencias de formación para ti. Esta es una nueva cápsula de ATR Informa, donde estaremos dando a conocer noticias, políticas y novedades con respecto a las normas ISO. En estas cápsulas, expertos en las normas nos estarán informando acerca de cambios relevantes y situaciones coyunturales y la manera en la que esto puede llegar a afectar a nuestros sistemas de gestión. Sin más por el momento, vamos con el tema de hoy, que es... Buenas tardes a todos, ¿cómo están? Espero que se encuentren perfectamente bien. El día de hoy, bueno, tenemos récord de asistencia de los inscritos. Estamos esperando bastantes el día de hoy. Gracias por su confianza, como siempre. Y pues deseando que esta ocasión sea muy fructífera por la información que se va a proporcionar. Entonces, bueno, comenzamos. Le cedo la palabra a Luis Domingo. Recuerden que la sesión de preguntas y respuestas va a ser al final de la presentación. Ustedes pueden preguntar por el chat. Hay dos, uno de preguntas y respuestas. Ahí pongan por favor sus preguntas. En el chat podemos estar platicando lo que ustedes gusten, pero de preferencia en preguntas y respuestas. Ahí pongan. Adelante, Luis Domingo. Bueno, muy buenas tardes a todos. Primero que nada me gustaría darle la bienvenida a Keila Sotelo, agradecerles por la participación, a Oscar Maiz. Vamos a estar viendo hoy precisamente un tema muy de actualidad que es con respecto a la reinvención de los auditores. ¿Cómo nos tenemos que reinventar como auditores? Gracias a todos los asistentes. Nos acompañan el día de hoy la ingeniera Keila Sotelo. Ella es socio director de la firma KM Consultores. Ella es una de las fundadoras de la red internacional de ISO expertos. Ella es ingeniera metalúrgica con un máster en administración de empresas, con un MBA. Ha trabajado en diferentes elementos como gerencias de sistemas de gestión integrado. Es líder auditor en sistemas de gestión de calidad y ambiente por IRCA. Es líder de calidad, ambiente y seguridad por AFNOR y ERCA. Y además, bueno, pues participa en diferentes auditorías. Es facilitadora, experta en sistemas de gestión y consultora. Ella nos visita desde Venezuela, estamos compartiendo con ella, entonces agradecerle por orden de aparición. También por otro lado nos acompaña Oscar Maiz González. Él también es consultor y facilitador en temas gerenciales. Es coach senior ontológico de equipos con amplia experiencia en coaching ejecutivo. Es mentor para jóvenes emprendedores, formador de coaches y master coaches. Participa en diversos precisamente programas internacionales bajo estas modalidades, como formador de coaches y como master coach. Es experto en la intervención de equipos gerenciales. Sus estudios es ingeniero electricista con una especialización en investigación de operaciones. Además, bueno, pues él tiene mucha experiencia, formación en todo lo que es la parte de planeación estratégica y la parte de gestión de proyectos bajo un enfoque ontológico. Por mi parte, mi nombre es Luis Domingo López Díaz, yo soy auditor de tercera parte para las normas ISO 9001, 14001, 45001 y 37001 antisoborno. Soy además auditor financiero, trabajo en ATR como director comercial y bueno, pues tengo el honor de estar aquí compartiendo tanto con Oscar como con Keila. Entonces, darle la bienvenida a los dos. Bueno, antes de arrancar el tema, vamos a hacer una pequeña encuesta. Vamos a hacer dos preguntas. La primera dice, ¿su organización o usted han participado o tienen próxima la participación en una auditoría remota? ¿Quiénes de aquí ya participaron en auditorías remotas? ¿Quiénes están a punto de participar? ¿Y quiénes de plano no tienen nada previsto para participar dentro de estas auditorías remotas? Como auditores, como auditados, como organización,
Y segundo punto, ¿qué esperaríamos de una auditoría remota? Lo primero es que fuera muy sencilla, que fuera pues casi por encima y con resultados poco fiables, que fuera auditoría parcialmente buena y enfocada en documentos. Esto quiere decir que se pueden revisar algunas cosas, pero habría otras cosas que no sería tan viable. Y la tercera es que fuera una auditoría normal, igual que una presencial, pero con una ejecución distinta, o sea, que pueda ser muy completa, nada más que varíe la manera de ejecutarse. Vamos a dar el cierre de la votación. Nos dice en el 27% que ya les tocó participar en una auditoría remota. Probablemente cuando estemos platicando de todos estos temas, ustedes van a ver ciertas semejanzas a lo que hicieron o a lo que se hizo. O también vemos que el 36% está a punto de participar, lo cual les va a servir, pues sobre todo para prever qué es lo que va a venir y para poderse preparar tanto mentalmente como para poder también de la misma manera exigir a los auditores. Y si son auditores, pues prepararse de una mejor manera. Y el 37% dicen que de momento no han participado y no tienen planificada o no tienen en puerta la participación en ninguna auditoría. También aquí hay un punto, me da mucho gusto verlo, el participar en auditorías remotas parece como que le vamos poco a poco perdiendo el miedo y le vamos agarrando confianza. El hecho de que la gente esperara que fuera muy sencilla y con resultados poco fiables, solamente el 2%. Los que esperan de una auditoría remota que fuera parcialmente buena y sobre todo documental, es el 12%, contra un 86% que en realidad espera que sea una auditoría normal, a lo mejor con algunos puntos de diferencia, pero sobre todo en la parte de la ejecución, no tanto en los resultados, sino tanto en la participación. Como bien les decía Mireya, lo importante es que llevemos a cabo, pues, cualquier pregunta o cualquier duda la mandemos a través de el chat de preguntas y respuestas, y al final Mireya nos estará apoyando haciéndonos las preguntas y con todo el gusto del mundo estaremos el tiempo necesario para poderles dar respuesta. Les pido nada más por favor que sea en el de preguntas y respuestas, porque eso nos va a permitir pues llevar a cabo lo que es un mejor control. Vamos a arrancar con Keila. Ok, bueno, buenas noches. Me toca entonces en esta masterclass o webinar de hablar sobre cómo nos estamos reinventando. En la primera parte va a ser la experiencia mía como un auditor de más de 30 años haciendo auditoría. Estoy también en ese proceso de reinventar. Fíjense, lo primero que tenemos que analizar es que tenemos que saber recordar los conceptos de lo que es la competencia. Hablamos entonces que la competencia es adquirir información valiosa para comprender la realidad por medio de la razón, entendimiento e inteligencia. Entonces yo tenía que ver cómo yo me iba a reinventar en estos procesos, esa nueva metodología de hacer auditoría remota. Tenía que tener el conocimiento de esas técnicas de información para saber cómo estaban allá. Pero también había otro punto importante que eran las habilidades. Hay unas habilidades que hablamos cognitivas que son actitudes de nosotros relacionadas con la información, el uso de la memoria, la atención que yo iba a colocar, la percepción, creatividad y el pensamiento que tenía que manejar sobre cómo yo íbamos a prepararnos en esas auditorías remotas. Y había también esa parte socioemocional, que es parte de nosotros, de nuestra idiosincrasia, de esa convivencia de todo lo que tenemos y con la experiencia que tenemos desde pequeño. Entonces, esa parte de la tecnología de la información, tenemos que ver, oye, no soy una millennium, entonces estoy en cierta etapa de la vida, entonces tengo que ver también cómo teníamos esas habilidades para colocar esas tecnologías en la información. Pasamos a la próxima, por favor.
Y vemos entonces que la competencia del auditor, nosotros tenemos que estar conscientes que tenemos una norma, la 19.011, cuando es auditoría de primera y segunda parte, y la auditoría 17.021 en las diferentes etapas, etapa 2, parte 2, parte 3, que depende de los sectores. Pero en términos generales, fíjense que estamos hablando primero de unas generalidades que ya nosotros que hemos hecho auditoría, pues las conocemos y las manejamos. Luego tenemos un punto importante que es el comportamiento personal. Para mí, yo decía, oye, no es lo mismo yo estar presente en mi auditoría, que ya lo he manejado, que estoy en mi zona de confort, que ya yo sé cómo comportarme, que ahora estar en comportamiento personal vía virtual, ¿ok? Entonces, yo tengo que ver entonces cómo yo me iba a reinventarme en este aspecto. Luego tengo entonces conocimiento y habilidad de los sistemas de gestión. Oye, ya tengo más de 30 años, ya me conozco todos los sistemas, he conocido varios sectores, he sido auditor de tercera y segunda parte, pues ahí lo tengo. Ahora, viene entonces ese mantener esa confidencialidad, integridad y disponibilidad de la información, porque son puntos importantes porque todo lo voy a hacer a través de un medio virtual. Pido información, me lo envían, tengo el WhatsApp, tengo los documentos, tengo los emails y tengo que mantener esa información que es importante. Conocer disciplina y sector específico, pues ya como todos nosotros sabemos, nosotros tenemos que auditar según conocimiento que tengamos en los sectores. Y en el último punto, que es múltiples disciplinas, que aquí también tenemos que manejar múltiples disciplinas y multisitio. Pueden estar simultáneamente en mi auditoría personas en México, en Chile, en Ecuador, en Bolivia, simultáneamente conmigo y yo tenía que auditar. Entonces, bajo esa parte de la competencia del auditor, empiezo a ver qué necesito para yo reinventarme. En esto entonces hay una especie de un mapa, yo tengo que hacerme un mapa mental de lo que yo tengo y véanme que yo estoy subiendo mis escaleritas porque este es un proceso de que yo tengo que ir aprendiendo, porque van a haber ciertas cuestiones que yo quiero hacer y más con los resultados de la encuesta que me dicen que nuestros auditados quieren que la auditoría se les dé valor, se haga muy bien y profesional. Entonces yo tengo que analizar esa competencia que yo tengo, conocimientos y habilidades, qué capacidad yo tengo, ¿ok? Y tengo que hacerme una evaluación, porque lo primero es, soy yo como auditor que tengo que evaluarme. Para ello tengo un mapa de proceso, ¿ok? Para saber cómo yo estoy bajo este conocimiento y esas habilidades, para yo poder ir buscando lo que nosotros conocemos como las brechas. O sea, ¿qué brechas yo tengo para yo poder tramitarlo y poderlo trabajar? Y ahí empezamos a ver, oye, ¿cuál es el propósito? ¿Qué es lo que yo quiero? Quiero hacer ese tipo de auditoría, quiero tener esa misma experiencia manejando ya 30 años haciendo auditoría, cómo lo estoy manejando, quiero mejorar cómo lo estoy haciendo. Y entonces me doy cuenta que tengo muchos caminos para yo poder lograr lo que yo quiero, ¿ok? Pero entonces en ese momento voy y digo, ese es mi propósito y para allá yo quiero seguir. Y vemos entonces que yo tenía que considerar en este nuevo reto de la auditoría remota 3 condiciones que Oscar Maynor las va a desarrollar muy bien. Uno, que es mi actitud. Quiero hacer las auditorías remotas. Quiero hacer esas auditorías que le agreguen valor y que en verdad, la empresa en verdad sienta que se hizo una auditoría con mucho valor. Luego, la aptitud. Podré hacerla, porque estábamos chequeando que yo tengo también unos instrumentos, unos equipos, un software, un hardware que tengo que ir viendo si lo puedo manejar, si me están dando simultáneamente la información. Yo estuve recientemente en una auditoría en la cual me estaban transmitiendo los documentos a través del email. Yo tenía que tener una lacto, una tabla y una computadora para poder trabajar simultáneamente en ese ambiente que me estaban pidiendo para hacerlo de una manera, ¿cómo es que se llama? Ágil y que los auditados no se sintieran, ¿cómo es que se llama? Que yo paralizaba el proceso de auditoría. Y también teníamos que el caso de tener mis valores. ¿Qué debo hacer? ¿Cómo me debo de comportar? ¿Cómo debo de trabajar para poderlo hacer? Entonces, bajo este reto que nos estamos conformando como auditores, yo digo, bueno, tengo opciones.
o yo me sigo trabajando en mi zona de confort, ¿ok? O yo trato de cambiar. Pasamos a la próxima lámina para que ustedes vean. Vean entonces, la pregunta que me hago es, tengo entonces que salir de mi zona de confort, en el cual tengo aprendizaje, puede aparecer pánico, zona de mejores, donde yo estoy. Y para ello, fíjense que me está apareciendo en el centro es mi realidad, mis auditorías remotas, que tengo que trabajarlo como persona, pero tengo miedo y también tengo motivación. Miedo a hacer el ridículo, miedo a perderme, miedo a qué dirán, cónchale, Keila, 30 años haciendo auditoría y ahora mira cómo las hizo. Son cosas que tengo que tener. Hay parte de tensión emocional, pero también tengo motivación. Motivación para hacer una auditoría de valor. Eso es lo que yo quiero, ¿ok? Luego pasamos a la próxima. Dale otro tic, Luis, para que se muevan. Ajá. Otro. Ajá, miedo a fallar. O sea, fíjense que estamos chequeando. O sea, soy humana. Y eso es que nos va a decir Oscar. Oscar va a decir, caramba, Keila, ¿cómo tú vas a tener miedo a fallar? Se has hecho tantas auditorías. Pero hay que reconocerlo. Tenemos que chequear esa parte de miedo. Tengo que tener esas habilidades de la tecnología de la información, esos conocimientos. No es lo mismo el Zoom que el Wedet, que el Team. Yo estuve en una auditoría en el cual cuando estábamos trabajando nos dijeron enseguida, no, vamos a trabajar con el Zoom, vamos a trabajar con el Team. Entonces en ese momento ya va, espérate un momentico, es el mismo sistema, ¿cómo lo manejo? O sea, también tenemos que ir manejando cómo todos esos detalles y cómo se desarrolla esa evolución. Entonces en este punto le damos la próxima otra a la lámina y vemos, no, vete para atrás, atrás. Ajá. Y vemos entonces que la zona de confort que es de nosotros es un hermoso lugar, pero que nosotros sabemos que allí no pasa nada. O sea, si yo estoy muy tranquilo, pues mis auditorías pueden ser que salgan bien o pueden ser que salgan mal. Yo en este caso tengo que decir, tengo que salirme de la zona de confort. Tengo que ver cuál es mi reto y hacia dónde voy. Es para eso, pasamos a la próxima lámina, que hacemos como un estudio de la brecha. O sea, yo tengo que saber dónde estoy en este momento. Claro, no esté ahorita, o sea, yo estaba 3 meses atrás ante la pandemia, o sea, cuando ya estábamos ya ubicando. Y eso que ya yo había hecho auditoría remota, yo había trabajado en una organización que es de tecnología, que es de Ericsson, que siempre estábamos manejando videoconferencia, pero así todo me ubico dónde estoy, qué estoy haciendo y algo que yo veo y digo, ¿cuál es mi estado deseado? ¿Hacia dónde yo voy? Tengo un propósito y lo quiero hacer. Pero para ello no me puedo perder de vista que van a aparecer riesgos y van a aparecer oportunidades. Por lo tanto, yo tengo que analizar y planificar, como hago una auditoría, cuáles serían esos riesgos y esas brechas que yo que tenía identificadas para poderlas trabajar. Pasamos a la próxima. Y entonces digo, bueno, si estamos hablando de ese proceso de planificar, hacer, verificar, actuar, que tanto nos gusta que las organizaciones los tengan, porque no me lo aplico. Entonces, en este caso, me voy a reinventar, pero aplicando ese plan. ¿Qué hice en ese caso? En planificar, hice mi análisis de contexto. Imagínense, tuve que hacer mi matrifoda, fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas. Y ahí me di cuenta cuál era lo que me fallaba, dónde yo estaba, qué necesitaba. Necesitaba talleres de cursos, vamos a hacerlo. Ya por lo menos a esta fecha ya tengo dos cursos que se han hecho de auditoría remota, de manera de poderlo ir complementando. Luego hice mi análisis de brecha para poder ubicarme muy bien qué es lo que me faltaba y a dónde yo tenía toda la información que yo quería. Y sobre todo, en mi análisis de evaluación de riesgos y oportunidades. ¿Qué me podía pasar y qué podía suceder de manera de yo lograr esos objetivos? Era mi oportunidad, pero aquellas actividades que me pudiesen dar problemas eran mis riesgos y tenía que manejarlo y buscar el plan de acción. Luego se hace la auditoría. En ese momento estamos hablando que comenzamos a hacer las auditorías, pero la primerita, les cuento en verdad,
que fue bajo un ambiente controlado. Lo tenía todo parametrizado, todo chequeado, cómo lo íbamos a hacer, dónde estaba, cómo se había hecho. O sea, era el plan que se había hecho. Lo había diseñado de un ambiente controlado. Luego se implementan cambios para lograr las mejoras, porque durante el desarrollo muchas cosas que yo había pensado no salieron como yo quería. Ejemplo, una de los auditados me dijo, Keila, como estamos auditando 45.001, entonces vamos a separarlos a los auditores y tú te me vas en este momento a otra sala de reunión porque tú vas a hablar con el médico. Y en ese caso no pueden estar todas las demás personas porque estamos hablando de información confidencial de la parte de la salud. En ese caso, tenemos que ver que sobre el mismo interín de hacerlo, vamos a implementar esos cambios, pero yo estaba muy segura de mis objetivos y hacia dónde yo quería trabajar. Luego, después que se hace la auditoría, mido y valora la eficacia de los cambios. O sea, ahí mismo me hice mi autoevaluación y dije, esto lo mejoré, esto no lo hice y estoy verificando. Para luego, fíjense, actuar que van a hacer las correcciones, ¿ok? Porque era inmediata, o también mis acciones correctivas que yo tenía que analizar las causas para la toma de decisiones. Por lo tanto, en este momento, después de casi más de 100 días que hemos trabajado, ya hemos realizado como 4 auditorías remotas en diferentes sectores, en diferentes maneras, y estoy en mi proceso de reinventándome todo el tiempo, para lo cual necesito ver entonces qué nos dice Oscar sobre esa reinvención. Como esa reinvención, si lo hice bien, si me falta, ¿qué me falta para yo poder lograr? Porque lo que yo sí quiero es hacer esas auditorías que le den valor a mis auditados y que se sientan contentos, aunque saquen sus hallazgos no conformidad, porque si las tienen se las levantamos igualito con mucho amor y se las levantan muy bien documentadas. Entonces, para ustedes, vamos a pasar la próxima lámina. Todos los que están con nosotros, que ahorita tenemos 289 personas de diferentes países, ¿ustedes están listos? ¿Están preparados para esa acción? Para eso que nos va a decir Oscar, de reinventarnos, de ver cómo lo podemos hacer y estar en ese proceso de mejora. Entonces, le dejo esta lámina para que ustedes vayan viendo y asumamos el reto. Yo asumo el reto y sigo aprendiendo. O sea, esto va a ser un proceso para mí que me encanta y me fascina. Yo asumo el reto y por lo tanto mis auditorías remotas o presenciales se les darán el valor a la organización. Para eso tengo que estudiar, planificar y tener la competencia. Entonces, Oscar, te dejo en manos tuyas cómo nos vamos a reinventar y si en verdad ese proceso que yo hice fue lógico, no fue lógico, qué me falta, porque quiero en verdad llegar a lo que yo deseo. Quiero tener actitud, aptitud, porque tengo los valores para poderlo hacer. Entonces, paso a Oscar el mando. Bueno, muchísimas gracias, Keila. Felicitaciones por ese proceso tan hermoso que nos estás compartiendo. Efectivamente, Keila se comporta como una millennial, pues. Tenemos una millennial independientemente de la fecha de nacimiento. Y yo quiero que miremos un poco al ser humano, que el auditor es un ser humano. Las empresas están conformadas por seres humanos. Entonces mi pregunta es, estos seres humanos, ¿cuál es la realidad que están viviendo? ¿Cómo van a enfrentar la situación que viven? Pero inicialmente, ¿cuál es la situación que viven? Vamos a ver en la siguiente lámina, vamos a hacernos la pregunta de cómo estamos viviendo cada uno de nosotros esa realidad. La estamos viviendo como el joven que está allí abatido, asustado, sin futuro, sin saber qué hacer. Esa es la realidad que estamos viviendo. O más bien, fíjense qué extraño, esta señora que ella sí ya estaba aislada durante mucho tiempo,
Ahora estas tecnologías de comunicación, más bien para ellas representan una oportunidad. Entonces, es una mirada radicalmente distinta la que tiene cada uno de nosotros frente a la situación que estamos viviendo. ¿Y cuál es esa realidad? Esa realidad es que al final tenemos un distanciamiento social en mayor o menor grado. Por ejemplo, la querida Keila, que está en Venezuela ahorita con una situación muy, muy fuerte de distanciamiento, de drástico, de separación, y sin embargo, ¿cómo lo asumo? Porque por otra parte estoy conectado en esa red. Entonces, la mirada que yo tengo, ¿cuál es? ¿Cómo yo me estoy mirando frente a la realidad que estoy viviendo? Avanzamos y nos enfrentamos con una situación. ¿Será que esto es novedoso? ¿Esto es nuevo? ¿Esto está sucediendo ahora por primera vez? Esta situación de cambios continuos. Ya Heráclito hace 2500 años dijo, lo único constante es el cambio. Imagínense ustedes, hace 2500 años. Claro, lo que ha sucedido es que el cambio ha cambiado, el cambio se ha acelerado. Y además tenemos que mirar que los cambios no son únicos. Una cosa, por ejemplo, es el cambio político, otra cosa es el cambio económico, otra cosa es el cambio social y otra cosa es el cambio tecnológico, que es realmente lo que nos tiene más impactados. Cómo ese cambio tecnológico está afectando toda nuestra vida, incluyendo, por supuesto, todo este tema de las auditorías remotas. En la próxima lámina nos preguntamos, tenemos la gran pregunta, ¿y nosotros qué hacemos ante esta situación? ¿Cómo miramos esto? Lo miramos así como está mirando este señor, con absoluta incertidumbre, con absoluta nubosidad. La caracterización que hoy en día hacemos del futuro, la vamos a ver en la próxima lámina, es lo que llamamos que nuestra realidad es una realidad vicas. ¿Qué significa una realidad vicas? ¿Podemos ver la próxima lámina? Sí, fíjense, en esta lámina, cuando decimos que la realidad que nos rodea la caracterizamos de una forma vicas, nos podemos quedar en la anterior, por favor. ¿De qué estamos hablando? ¿Qué significa vicas? Significa que hay una volatilidad, ¿verdad? ¿Qué significa volátil? Volátil significa que las cosas cambian muy rápidamente, que hay incertidumbre. ¿Qué significa incertidumbre? Que no sé qué es lo que viene, no sé qué es lo que va a pasar, no tengo ninguna manera de predecir el futuro, porque el pasado no me permite tener la información para predecir el futuro. Es una realidad absolutamente compleja. ¿Por qué es compleja? Porque las variables están relacionadas de una manera múltiple. Entonces, cualquier pequeña variación en una variable va a afectar a todas las demás, porque es un entramado la relación entre las variables. Además, es ambiguo. ¿Qué significa eso? Que no tenemos claridad, además, en cómo esas variables se relacionan. Y finalmente, es superfluido. ¿Qué significa superfluido? Que todo varía de una manera que parece que no tuviera freno. Parece que cualquier pequeño cambio se mantiene moviéndose hasta el infinito. Y frente a eso, ¿cuál es la respuesta? Y ahora sí podemos ver en la próxima lámina. ¿Cuál es la respuesta? La respuesta frente a la volatilidad, la respuesta que da la organización es tener visión. Porque si el mundo es volátil y yo no tengo visión, ¿hacia dónde voy? Entonces, tener una visión clara es lo que nos va a permitir enfrentar esa volatilidad. Y el líder, ¿qué debe hacer? Comunicar esa visión, pero no solamente comunicarlo de una manera que la gente se sienta comprometida, que la gente se sienta totalmente vinculada, que haya una vinculación absoluta con esa visión frente a esa volatilidad. Con respecto a la incertidumbre, bueno, tratar de entender de la mejor manera posible tanto lo que está sucediendo como lo que le está sucediendo a la gente. Por eso el liderazgo tiene que ser un liderazgo empático, de tal manera de que pueda comprender la situación que está viviendo las personas frente a esa incertidumbre. Frente a la complejidad, tratar de aclarar qué significa eso.
encontrar las relaciones más importantes de unas variables con otras. Y para eso tenemos que ser directos y transparentes como líderes. Y con respecto a la ambigüedad, la respuesta que está dando hoy en día la organización es el agile, es dar respuestas ágiles, no rápidas, ágiles, que es muy distinto. Y por lo tanto, el liderazgo que corresponde es un liderazgo adaptativo. Finalmente, frente a la fluidez o la superfluidez, la respuesta organizacional cada día va más hacia la resiliencia y, por supuesto, el liderazgo es necesariamente flexible. Ahora, ¿qué es lo que sucede? Que cada organización está en un momento distinto. Hay organizaciones para las cuales lo más importante que le está sucediendo es la volatilidad, porque su propio sector es un sector volátil. Pero hay otras organizaciones donde la complejidad, por ejemplo, es lo que está siendo característico. Entonces, en esa evaluación, que es un poco lo que decía Keila, ¿cómo yo hago la caracterización mía? Bueno, ¿cómo hace la organización su propia caracterización para poder definir cuál es la respuesta más adecuada y cuál es el liderazgo a aplicar? A ver, podemos avanzar. Y esto es muy importante darnos cuenta que una cosa es el cambio y otra cosa es la transición, como decía Keila. El cambio es algo externo, la transición es lo que pasa dentro de mí frente a ese cambio. El cambio sucede, el COVID-19 está allí, la situación está allí, pero ¿cómo yo reacciono? ¿Qué pasa en mí? ¿Tengo yo las competencias? ¿Cuál es mi actitud? ¿Cuál es mi aptitud? ¿Puedo yo responder de una manera asertiva y adecuada a esos cambios? Bueno, eso requiere un proceso de transformación personal para adaptarme a esa situación, que fue lo que planteó Keila. Avanzamos. Y esto era lo que nos decía Keila, ¿cuál es la transición? Bueno, pasar de mi zona de confort, ¿verdad? Pues en la zona de confort es donde yo sé trabajar. Y la zona de confort es perfecta. Yo no tengo nada contra la zona de confort. La zona de confort es estupenda. Pero si me quedo en la zona de confort, no aprendo nada. Entonces yo digo, bueno, paso de mi zona de confort a mi zona de aprendizaje. Sería estupendo. Lo que pasa es que en el medio están mis miedos, que se pueden inclusive convertir en pánico. Entonces, si yo no soy capaz de, y el miedo no tiene nada de malo, el tema es cómo yo manejo mi miedo, cómo yo manejo las consecuencias de mi miedo, cómo yo me hago cargo de mi miedo. Primero que nada, reconociéndolo, porque soy un ser humano y todos los seres humanos sentimos, hemos sentido y sentiremos miedo. El miedo caracteriza al ser humano. Y está bien, pero ¿qué hago con ese miedo? ¿Cómo lo manejo? ¿Cómo lo uso para mi propio beneficio, para alcanzar mis propios objetivos, para llegar a mi zona de éxito y de mejoras? Si avanzamos. Entonces, ¿qué hago? ¿Hago un proceso de cambio gradual o hago un proceso de reinvención? En términos organizacionales estaríamos hablando, ¿puedo entrar en un proceso de mejora continua o necesito entrar en un proceso de reingeniería? ¿Podemos hacer reingeniería personal? Claro que podemos. Y el propio Mike Hammer, cuando planteó la reingeniería, lo planteó también hacia las personas. Pero ¿cómo hacerlo? Entonces, fíjense lo interesante cómo Keila adoptó el tema de mejora continua como el tema que le iba a permitir a ella alcanzar el objetivo. ¿Por qué? Porque ella estaba en un proceso que ya venía de cambio. Fíjense que ya había hecho auditorías remotas. Ya ella había avanzado. Entonces, el proceso de mejora continua era el que para ella mejor se adecuaba a la situación que estaba viviendo, porque toda su actitud era la actitud adecuada. No tenía que hacer esa transformación personal porque ya la venía haciendo. ¿Sí me explico? Ahora, si yo nunca me he enfrentado a esto, a lo mejor tengo que entrar en un proceso de reingeniería. Sí, está bien. Avanzamos. Muy bien. ¿Y reinventarse qué es? Es conectarme con el entusiasmo. Es conectarme con la ilusión. Es salir de mi zona de confort. Es atreverme. Todas estas actitudes favorecen
la neurogénesis. ¿Y qué es la neurogénesis? Es ese proceso que sucede en nuestro cerebro y que nos permiten potenciar la creatividad, nos permiten ser unas personas orientadas al cambio, nos permiten adaptarnos a los diferentes entornos que estamos viviendo. Entonces, esas actitudes son las que nos permiten avanzar. Fíjense, si tenemos un problema como el que estamos viviendo, desempleo, enfermedad, competencias, edad, por ejemplo, inflación, tecnología cambiante, y mi actitud es la de miedo, miedo paralizante, por ejemplo, impotencia, dudas, ira, parálisis, bloqueo, huir, no hay solución. Esa ecuación no tiene solución. No hay posibilidad de una respuesta positiva. Pero si frente al mismo problema mi actitud es la de construir mi personal branding, o sea, mi marca personal, construir, trabajar en mi forma física, trabajar en ser una persona más flexible física y emocionalmente, trabajar en mi formación, como decía Keila, en la educación, en la preparación, en actualizarme en las tecnologías de información, entonces es cuando las soluciones aparecen. Y eso pasa por el manejo de mi emocionalidad y de mi corporalidad. ¿Avanzamos? Por lo tanto, reinventarse es hacer una nueva versión de nosotros mismos. Buscar dentro de nosotros las habilidades y las capacidades escondidas que están allí, pero que nuestros miedos las tienen ocultas. Sacar a flote ese potencial y generar un cambio que es un cambio integral. No se puede cambiar solo la parte cognitiva, porque toda nuestra emocionalidad y nuestra corporalidad nos va a impedir avanzar adecuadamente. El cambio tiene que ser un cambio integral como ser humano. Tengo que trabajar en el desarrollo emocional, tengo que trabajar en mi corporalidad y tengo, obviamente, que trabajar en todo mi aspecto cognitivo. ¿Cuáles son las 7 razones para resistirse al cambio? Vamos a irlas viendo. Primero, ya lo dijimos, miedo a lo desconocido. Lo desconocido normalmente nos genera miedo. Esa sería la primera razón. ¿Cuál es otra? El no tener suficiente información. El dejarme llevar. Las redes sociales hoy en día son una maravilla, pero ¿qué pasa? Que la información que está allí no siempre es la más adecuada. Entonces la información que tenemos puede ser confusa. Podemos tener miedo a perder seguridad. ¿Por qué? Porque en mi zona de confort yo estaba muy cómodo, pero ahora no sé si también voy a ser efectivo. Falta de motivación, falta de razones. Yo me puedo hacer mis propios juicios y decir, no, pero ¿para qué voy a cambiar? Esto no va a durar mucho. Fíjense, uno muchas veces escucha y dice, no, pero al final esto todo va a volver a como era antes. Hay una nueva normalidad. Siempre estamos buscando como esas maneras de no cambiar, esas maneras de no enfrentar y abordar nuestra propia situación, nuestra propia realidad. Miedo a perder poder, porque el poder es parte de lo que nos permite alcanzar nuestros objetivos. Creer que tengo pocos recursos. Esto es muy importante, porque esta es una mirada. Yo creo que no tengo los recursos. Y cuando creo que no tengo los recursos, efectivamente no los tengo, porque no los veo, no soy capaz de manejarlo. Y finalmente decir, no, es que no tengo tiempo. Y el no decir tiempo es que realmente no estoy dándole la prioridad. Cuando alguien me dice a mí en coaching, yo no tengo tiempo, yo lo que escucho es, para mí, esto no es importante. Si fuese importante, el tiempo aparece. Entonces, ¿qué es lo interesante? Hacer una evaluación de cada uno de estos 7 factores. Yo los invito a cada uno de ustedes que evalúen cómo está cada uno de estos factores en su vida y, por supuesto, en su profesión, en su cambio como auditores. Y otra cosa importante que vamos a ver a continuación es cuáles son las habilidades blandas que están los estudios, qué es lo que nos dicen, cuáles son las habilidades blandas que requerimos en este año. Lo primero es una orientación al autodesarrollo. Fíjense, ustedes escuchan a Keila diciendo, bueno, es que yo sí hice unos cursos y eso sí, pero ¿cuántos de esos cursos fueron hechos
por propia motivación, quién le dijo a ella que lo hiciera y cuánto ha hecho ella en sí misma por propia motivación. Entonces, el autodesarrollo es cada día la herramienta fundamental. Olvídense, las empresas ya no van a estar trabajando en desarrollar a la gente. Las empresas van a comprar competencias, no personas. Van a comprar competencias. Tú tienes las competencias, tú las desarrollaste. Bueno, véngase. Usted es a quien yo necesito. Creatividad e innovación, esta es otra de las características fundamentales que se piden hoy en día. La persona debe ser creativa, o al menos no, debe ser creativa y debe ser orientada a la innovación. Debe tener esa idea de aceptar, ¿no? Yo escucho, bueno, es que todavía hay muchas organizaciones que no aceptan las auditorías remotas. Bueno, está bien, eso es resistencia, pero eso viene y vendrá. Concentración y foco. ¿Se acuerdan lo que decíamos frente a la realidad actual? Si no nos mantenemos enfocados, es muy fácil que no logremos nuestros objetivos. Comunicación efectiva. La comunicación es básica hoy en día. Esta es la competencia clave. El poder comunicarnos, y comunicación significa escucha. Comunicar significa escuchar. Aparece una herramienta también muy interesante que es el storytelling. El storytelling es yo me comunico a través de historias. Yo cuento historias. ¿Y por qué es tan importante el storytelling? Porque la gente recuerda las historias. Manejo de diferencias culturales. ¿Cuántas personas hay aquí ahorita en cuántos países? ¿Cuántas diferencias estamos teniendo? Yo puedo decir algunas palabras, ¿verdad? De repente, y ustedes a lo mejor no me entendieron porque fue un venezolanismo. Y yo no me di cuenta con quién estaba hablando. Entonces yo tengo que tener conciencia de con quién hablo. ¿Quién es la persona o quiénes son las personas con las cuales yo estoy comunicándome? Adaptación a las nuevas tecnologías. Bueno, eso es clave. Si yo creo que esto va a parar o que el no adaptarme a las nuevas tecnologías yo voy a poder sobrevivir sin adaptarme a ello, estoy realmente fuera de contexto. Fíjense como Keila le decía, y entonces está Zoom y Steam, y tengo que aceptar y tengo que moverme de una a otra. Yo hice un webinar por Webex y mañana lo hago por Zoom y tengo que saber manejarlas todas, por decir solo algunas cosas. El liderazgo articulador, eso es muy importante. El liderazgo es clave, pero el liderazgo ya no va a ser el mismo liderazgo de antes. Ese liderazgo autoritario, que inclusive en la parte política todavía lo vemos mucho, ese liderazgo va a ir cambiando poco a poco, porque hoy en día la gente está informada, hoy en día la gente no acepta que le impongan cosas, y cada día el liderazgo tiene que ser articulador. ¿Qué significa articulador? Que tiene que crear las condiciones para que se articulen los actores que forman parte de las soluciones. Ya lo dije antes, la inteligencia emocional y la inteligencia social. Capacidad para manejar mis emociones y capacidad para comunicarme y relacionarme con los otros. Y yo los invito también en este caso. Hagan una revisión de cada uno de estos factores y vean cuáles son aquellos puntos donde usted puede desarrollar más, donde usted siente que tiene mayores brechas, como decía Keila. Esas brechas hay que cerrarlas, porque esto que está aquí, y les voy a decir una cosa, esto que está aquí, estas 10 actitudes, eran antes de la pandemia. Ahora, todo esto para mí lo que ha hecho es profundizarse en el tema de la pandemia. Avanzamos. Y bueno, un poco para cerrar, lo que quiero plantearles es planifiquen su cambio, así como nos planteó Keila. Lo primero es determine los objetivos de cambio suyos, los personales, en forma clara y precisa. Establezca una estrategia de cambio que incluya todos los recursos de los cuales usted dispone. Planifique el cambio, haga su PHBA. Mostrar, indagar, probar, evaluar. Y mantener y consolidar el proceso de cambio. Hacer seguimiento. No permitir que las crisis lo saquen de sus objetivos, que las crisis lo saquen de lo que están buscando. Mantener eso es fundamental. Este es el auditor que queremos seguir siendo
o este es el auditor que estamos buscando? ¿Cuál es tu plan? ¿Cuáles son tus prioridades? ¿Qué te lo impide? ¿Cuándo comienza? Bueno, muy bien, muchas gracias. Yo solamente quiero terminar con este pensamiento de este gran hombre que quizás es uno de los pensadores más importantes del siglo, y él decía, cuando ya no somos capaces de cambiar una situación, y evidentemente hay muchas cosas que ya no somos capaces de cambiar, nos encontramos ante el desafío de cambiarnos a nosotros mismos. Y Viktor Frankl, cuando estuvo en los campos de concentración, él eligió cambiarse a sí mismo y desarrolló la logoterapia, y a partir de ahí la oportunidad para muchos seres humanos que siguieran avanzando. Bueno, muchísimas gracias por su atención. Espero que les haya sido de utilidad, y ahora los dejo con el querido amigo Luis Domingo. Muchísimas gracias a todos. Muchas gracias, Oscar. Muchas gracias, Keila. La idea o lo que sigue, lo que vamos a ver a continuación, es un poco tomando en cuenta todos los cambios, tomando en cuenta todas las situaciones que están sucediendo hoy en día dentro de las empresas, dentro de la sociedad, dentro de las mismas personas. Vamos a estar tomando algunos ejemplos o alguna manera de auditar. La idea de la presentación o de lo que sigue a continuación es la parte de auditando personas. Esta presentación de auditando personas tiene el objetivo sobre todo de que entendamos que al final una auditoría, la propia palabra de auditoría viene de audire, de oír, de escuchar. Entonces, si estamos escuchando, es que se trata de una conversación entre personas. Dijo Henry Ford, si hay un secreto del buen éxito, reside en la capacidad para apreciar el punto de vista del prójimo y ver las cosas desde ese punto de vista, así como del propio. Esto quiere decir que tenemos primero que nada que entender y empatizar. Lo tocó Oscar en varios puntos. Tenemos que empatizar con la gente. Tenemos que conocer que la gente está recibiendo una auditoría. Saber lo que la gente está sintiendo, tratar de ponernos en los zapatos del otro. ¿Y qué es lo que tenemos que hacer para de entrada empezar a entender? Y por ahí hablaban de la zona de confort varias veces. Es importante que como auditor nos salgamos de la zona de confort. Pero yo les diría, es también muy importante tratar de llevar al auditado a la mayor zona de confort que podamos. Entonces, para ir haciendo estas actividades, lo primero que yo tendría que hacer es hacer un contacto inicial. Si yo voy a ser auditor o inclusive si voy a ser auditado, tengo que intentar tener un contacto inicial previo a la auditoría, a lo mejor 3 o 4 días antes, buscando sobre todo 3 objetivos, que sería primero, tranquilizar a la gente. Hablábamos de los miedos, hablábamos de los comportamientos del personal, hablamos que una de las peores cosas que puede sentir un ser humano es precisamente la incertidumbre. Entonces, alguien tiene que tomar las riendas de este proceso y tiene que ser el auditor hablando con el auditado para tranquilizarlo, para explicarle qué es en lo que va a consistir la auditoría, explicarle de qué manera se va a llevar a cabo, explicarle que es una auditoría normal como las que siempre ha recibido. Ahora imaginemos que encima es una auditoría inicial. Tenemos que hablar con ellos para tranquilizar y que tengan muy claro el proceso. No hay nada que nos genere mayor ansiedad que la incertidumbre de qué es o cómo se va a llevar a cabo la auditoría. Y algo muy importante que lo ha venido mencionando desde Keila, ella dijo que estuvo entrenando, estuvo buscando TICs y al final tuvo que estar aprendiendo de las tecnologías de información y comunicación. Entonces, desde el contacto inicial tenemos que empezar a planear la auditoría. Tenemos que determinar primero qué TICs se van a usar con el auditado. ¿Qué TICs
son los que hacen sentir cómodo al auditado. ¿Cuáles conoce? Nuestra labor como auditores será tratar de aprender o entender diferentes tics o nuevos tics. El auditado, pues siempre, mientras más cómodo esté, más fácil va a ser que su información fluya más fácilmente, que entienda lo que le estamos pidiendo y que se sienta más cómodo al brindarnos la información. Cuando íbamos y hacíamos las auditorías en sitio, ¿qué es lo que hacíamos al principio? Hablábamos del clima, hablábamos de cómo le fue a tu equipo el fin de semana, veíamos por ahí que traían un letrero de los Vaqueros de Dallas o una tacita, le decíamos, uy, le vas a los Vaqueros o le vas a las Chivas, le vas así, dependiendo del país, dependiendo del deporte que les gustara, y tratábamos mediante ese tipo de técnicas el tranquilizarlo. Ahora, pues, se trata de hacer otras cosas para que se tranquilice y la información pueda fluir. Es importante que determinemos claramente quién va a ser el auditado y quién va a ser el auditor. Por ejemplo, ¿qué pasa si yo llevo un equipo de 3 auditores? Tendremos que empezar a hacer los equipos de, oye, fíjate que el día de mañana le tocan a estos procesos, este es tu auditado, estos van a ser mis auditores. Podemos meternos todos, por ejemplo, a través de Zoom y de ahí dividir en subsalas. Puede ser que cada uno de los auditados, si tienen alguna TIC de su preferencia o simplemente por seguridad de información utilizan cierta TIC o tienen que ser bajo el control de la propia organización, bueno, pues determinar la manera en la que se va a estar llevando esta auditoría. Podemos ir empezando a seleccionar la muestra. Uno de los problemas de hoy en día es que a lo mejor hay varias información que la propia gente, que los propios auditados las tienen, por ejemplo, en físico, en expedientes, las tienen a lo mejor en electrónico, pero las tienen diseminadas por varias áreas. Puede ser que inclusive alguna de la evidencia la tengan en la oficina y ellos estén haciendo actualmente home office. Entonces, en la medida que yo pueda ir anticipando un poco esta muestra, en realidad lo que me va a servir es para que me puedan ir preparando la información y tener una auditoría un poquito más fluida. También tenemos que planear horarios. Es muy importante. Cuando hacemos una auditoría remota, aunque parezca que se va a auditar menos porque vamos a auditar un poquito más planificación, resultados y otros elementos, en realidad los tiempos pueden tomar más tiempos, valga la redundancia, ¿no? Puede tomarnos más tiempo porque tenemos que preparar información e irla generando, irla presentando y saber de dónde las vamos a sacar. Muy importante, cuando determinemos la TIC idónea, lo primero, tiene que ser una TIC fácil. Fácil o del dominio sobre todo, o conocida, sobre todo para el auditado. Por eso hago un contacto previo. Bajo ese contacto previo, yo como auditor puedo seguirme preparando más. Puedo ver o estudiar la TIC con la que vamos a trabajar en la auditoría. Como auditores tenemos que estar preparados para la incertidumbre, tenemos que estar preparados para de repente poder trabajar en cualquier tipo de TIC. Pero además necesitamos que la TIC que seleccionemos nos permita evaluar las evidencias. Yo puedo usar una combinación de TICs. Yo puedo decir, oye, para que me presentes las entrevistas, me presentes los procedimientos, vamos a utilizar precisamente el Zoom o el Webex o Meetings, el que ustedes crean. Pero a lo mejor para hacer un recorrido por la planta, para ver la manera en la que tienen dispuestos sus almacenes, la disposición de sus materiales peligrosos, ver las condiciones laborales, las guardas de los equipos, la manera en que la gente va trabajando, le puedo decir, oye, durante este tiempo nos vamos a conectar vía WhatsApp, vía telefónica, en una videoconferencia para que me vayas mostrando y vayamos haciendo un recorrido virtual a las instalaciones. Hay varios puntos que fueron tocando también de lo que yo tengo que tomar en cuenta y empezar a cambiar. Hay varias cosas y me gustaría empezar con una muy importante: paciencia. No olvidemos,
nosotros estamos haciendo una auditoría como hacemos varias. Estamos trabajando con gente que a lo mejor va a recibir solo una auditoría en el año. Con suerte ya recibió su auditoría interna también de manera remota y ya sabe más o menos cómo trabajar en estos rubros. Pero tenemos que ser pacientes, no debemos de estar presionando al auditado porque se está tardando en encontrar la información. Al final, él también está en un ambiente que no es el regular o que no es el normal. Recuerden que ya con la práctica, este tipo de auditorías, tanto para los auditados como para los auditores, pues va a ir tomando cierto matiz y obviamente va a ir pudiendo ser mejorado. Muy importante, tomar en cuenta la cultura y las costumbres. Tenemos que saber cuáles son los horarios de comida de la organización, qué es lo que acostumbran, si tienen algún horario específico o especial para hacer algún tipo de alimento, algún tipo de break, saber la manera en la que trabajan para podernos adecuar a esto. Mientras de por sí ya va a ser una auditoría disruptiva, el hecho de hacerlo remoto, tratar de que esta disrupción sea la menor posible o que se sientan en la mayor parte posible en su zona de confort, los auditados, ojo, no los auditores. Tener un guía, muy importante. Si somos 3 auditores y dividimos el subgrupo en 3, es importante que tengamos un guía preasignado para que les ayude, sobre todo cuando se traben con evidencias, cuando se traben con lo que no conocen. Imagínense, si un guía es importante para cualquier auditoría en sitio, ahora en remota cobra una nueva importancia. Les decía yo de la paciencia y algo muy importante, no presionar. Es posible que ustedes hagan una auditoría y reserven a lo mejor un tiempo en la tarde para que les puedan mandar las evidencias que no vieron en ese momento. ¿Qué puedo hacer yo en esos casos? Oye, no te preocupes, búscalo mientras estamos auditando otra área, me la mandas a mi correo y lo que hacemos es que la verificamos en un plazo que yo tengo establecido. Puede ser que reserve yo 1 hora en la tarde antes de la reunión previa para informar cómo van los avances y demás. Y en ese momento yo me dedique a revisar auditorías, a revisar evidencias. De esta manera, no le hago una presión tan fuerte al auditado. Y considerar tiempo adicional. Lo comenté hace ratito, el tiempo es bien importante. Y aunque no lo crean, entre que empieza a participar un nuevo auditado, cambiamos de proceso y llega otro nuevo auditado, en lo que empieza, a ver, pícale aquí, ay, mi micrófono no se oye, ay, fíjate que no sé cómo compartir, ay, no sé qué hice, ya apagué la cámara, híjole, ya me salí del grupo, ya me sacó el internet de la reunión. Entre todo eso, al final, puede ser que tengamos que considerar un tiempo adicional para la auditoría o extenderle el tiempo que normalmente le daríamos a una auditoría in situ, extenderla a las entrevistas que vamos a ir realizando. Algo muy importante, para que una auditoría llegue a un fin feliz, tenemos que tomar en cuenta 3 cosas para lograr los resultados idóneos y deseados. Primero, cualquier hallazgo y el reporte de auditoría tiene que ser claro. Yo no puedo dejar hallazgos donde digan, pues está débil su identificación de aspectos e impactos ambientales. Sí, pero débil, ¿por qué? No es claro. ¿Dónde lo viste? ¿Qué identificación de aspectos e impactos ambientales no fue clara? Fíjate que tienen que reforzar la competencia del personal. ¿Reforzarla con qué? ¿Dónde me falló? ¿Qué es lo que no está bien? ¿Qué evidencia no tengo? ¿Qué tengo que corregir? Segundo, hace falta enfatizar mucho los hallazgos positivos. La gente también tiene derecho a escuchar lo que hace bien. Recordemos que aunque haya 5 o 10 no conformidades en una auditoría, son muchísimas más las conformidades que va a haber. Y es importante que el auditado lo sepa. Que el auditado sepa que se hace más énfasis en los hallazgos de no conformidad, no por otra cosa, sino por el simple hecho de que nos va a llevar más tiempo a explicarlos, pero que hay muchísimas otras cosas que cumplen. Y mientras más cosas podamos destacar,
mejor va a quedar el auditado, va a entender que está trabajando bien, pero que obviamente puede haber cosas o elementos a mejorar. De la misma manera, y algo que es muy importante, es volvernos vendedores, saber vender las no conformidades. No son cosas frías, no deben de ser datos fríos. Un auditado debe de poder entender que el atender estas no conformidades puede llevar a innovaciones, puede llevar a nuevas ideas, puede llevar a mejoras en la productividad, mejoras en el rendimiento, a nuevas formas de controlar la calidad, a mejor seguridad en el personal, a mejoras o a disminuciones en emisiones o contaminaciones, en protección al medio ambiente, en todo este tipo de controles. Entonces, lo que tenemos que hacer es vender las no conformidades, y de entrada, para venderlas, pues tienen que ser claras y realmente que funcionen. Yo les invito muchas veces a cuando alguien no esté de acuerdo, digamos, bueno, ¿realmente es algo que le va a aportar mucho más valor o en realidad va a afectar más al resultado de la auditoría que a aportarle valor a la organización? Y quiero dejarles una frase que digo, en realidad no es una frase, es algo que a mí me gusta mucho comentarle a la gente. No olvidemos que lo que para unos es ordinario, para otros es extraordinario. Y quiero que entiendan esto, sobre todo a nivel auditores. Cuando yo hago una auditoría, para mí es mi trabajo del día a día. Es lo que yo hago todos los días. Yo ya lo veo como algo normal. Si he hecho muchas auditorías remotas, además, pues ya muchos de los elementos ya los doy por sentados. Pero no olvidemos que las organizaciones auditadas están recibiendo una auditoría cada año, o están recibiendo su auditoría interna y su auditoría de tercera parte. Entonces, para ellos es algo extraordinario. Tenemos que ser empáticos, tenemos que ponernos en sus zapatos y tratar de explicar todo, aunque parezcamos en nuestra cabeza, pensamos que somos como periquitos repitiendo lo mismo y lo mismo y lo mismo. No debemos de olvidar que algo extraordinario para alguien que lo ve todos los días o alguien que lo hace todos los días puede parecer ordinario. Entonces, empatía, y veamos con las propias organizaciones con las que vamos participando. Bueno, voy a aprovechar nada más para informarles acerca de los próximos cursos que vamos a tener. Le voy a invitar a Mireya a ver si nos puede ayudar en este sentido. Ok, Luiso, buenas tardes a todos. Nuevamente aquí con ustedes. No los tienes la final, ¿verdad? Bueno, entonces los invito. Ahí está. Para la próxima semana vamos a tener el de legislación ambiental, el de taller de interpretación para sistemas de gestión bajo la norma 37.000. Este también lo tenemos en la modalidad online, que es bajo la plataforma de Yeira. Entonces, bueno, esta tiene la opción para que cada uno de los participantes pueda trabajar a su propio ritmo. Ustedes podrían ingresar en el momento, en la hora que mejor les parezca. Y bueno, este va por bloques. Para mayores informes de cualquiera de los cursos, al final se va a presentar una diapositiva con nuestros datos. Ahora, derivado de esta plática, gracias a su interés, también vamos a tener uno programado para del 11 al 14 de agosto, para los auditores, es en base a la 19.011, y es con estas temáticas, cómo se va a reinventar ahora el auditor para esta nueva normalidad de auditorías remotas. Todos los que estén interesados, con mucho gusto les podremos proporcionar información. Pasamos, si quieren, a lo que son las preguntas y respuestas. Vamos a comenzar. Dependiendo de la pregunta, voy a pedir, por favor, a los panelistas a ver cuál de ellas quieren contestar, ¿sí? Bueno, Edgar Ramírez, considero que la audiencia es predominante. Millennial, ¿es posible hacer un sondeo rápido? Con eso tuviéramos que hacer una encuesta para ver cuántos millennial tuviéramos ahora que nos estén acompañando.
Buenas tardes. ¿Se va a compartir en esta conferencia algún modelo de proceso para hacer una auditoría remota? ¿Luiso? En ese sentido, lo que tocó un poco Keila fue precisamente eso, ¿no? Un modelo basado en planear, hacer, verificar, actuar. Keila, no sé si nos quieras compartir un poco más. En realidad ya la parte de metodologías y todo sería como un curso mucho más amplio en ese sentido, porque sí, metodologías, cómo auditar cada punto y demás, obviamente pues ya sí cuesta un poco más de trabajo. Claro, fíjate que un punto importante es que nosotros vamos a planificar la auditoría remota y lo tenemos que hacer es el plan, el programa que vamos a hacer, cuáles son los procesos, cómo van a ser las personas que van a ser auditadas. Eso que es algo que es importante, tenemos que saber la cultura de la organización. ¿Por qué? Porque me pasó en una de las auditorías que estábamos haciendo la auditoría remota en un proceso de operativo y uno de los señores que era el mantenimiento le decía a la persona en la empresa, es que no veo a la señora. ¿Cómo yo le voy a responder que no veo a la señora? La señora era yo. Entonces, en ese caso, yo le decía, que mire, es que yo estoy aquí auditándolo en la pantalla, sí, pero yo no la veo. Entonces, eso, ¿qué es lo que nos está diciendo? Que también tenemos que conocer, adicionalmente a lo que nos dice Luis, esas características de los auditados. Si tienen tecnología o no la tienen. En este caso, se tuvieron que colocar el teléfono, ¿cómo es que se llama? Me veo en la pantalla, hablamos, escuchamos, pero que la persona no era auditiva, la persona era visual y por lo tanto necesitábamos tener. Y un punto importante es que, acuérdense, vamos a planificar, tenemos que verificar en verdad los procesos, el tiempo, las actividades y sobre todo eso que yo lo que son riesgos y oportunidades. Eso lo tenemos que tener nosotros muy claro, porque en cualquier momento nosotros la podemos ir manejando. Entonces, una vez que ya tenemos planificado y el objetivo bien claro de la auditoría, vamos entonces a ejecutar la auditoría. Hacemos la reunión de apertura que tiene sus connotaciones y tengo que verificar exactamente quiénes son las personas. Y acuérdense, tengo que verificar lo que es la confidencialidad, lo que es quiénes son las personas que están y cómo yo me puedo identificar con ellos. Tengo que trabajar de asistencia, chequear todos los procesos que yo tengo, ejecuto mi auditoría. En este caso trato de hacerlo lo más controlada posible, pero lo que nos estaba comentando Luis, yo tengo que trabajar en un ambiente en que mis auditados estén en confort. Y yo, no importa que esté con crisis, pero tengo que irle manejando las opciones para poderlo trabajar, porque ellos son los que me van a responder. Entonces yo tengo que también ampliar y ser como nos dicen los principios de auditoría, que tenemos que tener esa mente amplia, ¿ok? En el proceso de la auditoría nos va a suceder cambios, se nos puede materializar algún riesgo. En ese momento, señores, tenemos que tener esa habilidad, ese liderazgo para cambiar, reprogramar, chequear para poderlo manejar. Y algo que va a ser muy importante es en la reunión de cierre, cómo yo redacto esas no conformidades. Acuérdense, si en sitios, si personalmente algunas veces hay conflicto, en ese caso tiene que ser exactas y precisas, manejar el hallazgo y decir las cosas positivas. Porque si yo consigo 10 no conformidades, señores, hay mucha más conformidad en el sistema para poderlo manejar. Y una de las características que nos corresponde ahora como auditor es ser un vendedor de mejoras que es con el sistema. Entonces, tenemos que entregar el informe, tenemos que entregar el informe también en tiempo real, porque también tenemos que chequear y esas no conformidades y tenemos que saber esas partes interesadas a quién va. Pero recuérdense que esto es a grandes rasgos lo que estamos chequeando. Y en cualquiera de las actividades va a estar presente el riesgo, porque el riesgo no duerme. ¿Ok? Muchas gracias, Keila. ¿Cuánto tiempo es recomendado dar pausas activas entre los procesos auditados? Nos pregunta José Duque. Yo lo que he visto por experiencia, en realidad, va a depender mucho cuánto tiempo tenga asignado cada proceso. Si yo a lo mejor asigno 3 horas de auditoría, se puede hacer una simple pausa activa entre medias, pero nada más de unos 5 minutos yendo al baño, tratar de que nadie salga de la reunión, o sea, que la pausa activa
sea manteniendo la reunión abierta, le podemos quitar el micrófono, si tenemos que salir a hacer algo, podemos apagar la cámara, pero sin que nadie salga de la reunión, porque si no, esos 5 minutos siempre se convierten en 20 o en 30. Y luego lo que sí les recomiendo, sobre todo para paz mental del auditor, es entre cambios de proceso, tratar de alejarse un poquito, irse a servir un vaso de agua o irse a preparar un café en lo que entra el nuevo equipo a ser auditado. Ok, Jesús Amaya nos pregunta, ¿ustedes como casa certificadora, la tendencia para realizar auditorías se realizan de manera remota? Bueno, les comento como ATR, perdón, ya estoy acaparando yo, disculpen, es que como ya hablaron de la parte de la certificadora, nosotros tenemos actualmente, desde el regreso ahora parcial, tenemos 3 modalidades. La primera y la que hemos tratado de impulsar es que las auditorías se hagan de manera remota. Puede ser que para algunos casos o algunos clientes consideren no viable por su proceso, por la manera de mantener evidencias u otros elementos que no hagan sentirse cómodos. Entonces recomendamos que se haga por lo menos parcialmente remota. Esto quiere decir que todo lo que sea documental, que todo lo que sean los procedimientos, indicadores, cómo vamos, cambios, contexto, partes interesadas, todos este tipo de elementos, auditoría interna, revisión por la elección, se pueden hacer vía remota y a lo mejor dejar una forma parcial para lo que es auditoría ya en sitio, ¿no? Para poder ver alguno de los procesos. Y la tercera modalidad es obviamente presencial. Sin embargo, por prioridad, por la actualidad, estamos priorizando que sea remota en la medida de lo posible, si no semi-remota, y ya en caso de que el plano no haya disponibilidad, sobre todo por el cliente, el hecho de mandarla a presencial. Hoy se tiene la posibilidad de hacerlo remota derivado de precisamente de los documentos del IAF derivado de una pandemia y de una emergencia. Sí, Perdón, quiere agregar algo. Sí, yo quería agregar un puntito con respecto a las pausas activas. Eso es muy importante. En el sentido de que las pausas activas se deben definir de antemano. ¿Por qué? Porque así se puede las personas pueden planificar cuánto tiempo van a estar permanentemente durante el proceso. Entonces, si decimos, mira, va a ser cada hora vamos a tener 5 minutos, pero a los 5 minutos nos volvemos a conectar. Entonces, las personas pueden planificar cualquier llamada, cualquier situación, etcétera, de tal manera de que no se produzcan esas salidas que después terminan siendo 20 minutos o cualquier cosa indeseable. Lo importante es que de antemano ya se planifique. Cada hora y media o cada hora vamos a parar, vamos a tener 5 o 10 minutos, pero estrictamente y también que sea un convenimiento, ¿verdad? Que los auditados también participen y digan, mira, es que está pasando esto, yo necesito tener tanto tiempo en tal hora, ok, entonces vamos a hacerlo de esta forma. Hay que adaptarse a las situaciones, porque no es lo mismo cuando uno está allí a cuando lo hace de forma remota, porque se tiene mucho menos capacidad de control. Entonces, esas cosas hay que planificarlas y definirlas con los auditados desde el comienzo. Es un poquito a lo que vamos con la siguiente pregunta. En una auditoría remota, utilizando plataformas que permiten grabar la sesión, ¿se pueden grabar estas sesiones? Déjame responderle, en este caso, todos tenemos que estar trabajándolo con los acuerdos que hemos hecho en el programa, en el plan de auditoría. Si estamos hablando de auditorías internas, auditorías de segundas partes, lo que tenemos planificado en nuestros procedimientos. Si estamos hablando de auditorías de terceras partes, cada ente certificador nos está dando ciertas pautas para indicarnos de la parte de la grabación. Pero recuérdese, tiene que estar con la autorización del cliente, porque pudiésemos hacer una grabación, él no está de acuerdo, entonces ahí empezaríamos a tener cualquier tipo de conflicto. Entonces, igual, el de tomar fotografías de la pantalla, previamente tengo que solicitarlo. O sea que fíjense que tenemos una preparación previa y de una información que tenemos que tenerlo.
para que el auditado se sienta también con confort y no salga de repente en decirle, yo le saqué una fotografía, miren lo que dice, y me pueden decir, Keila, yo no te autoricé eso. Entonces, tanto que sea grabado como la fotografía, todo eso tenemos que analizarlo y que esté bien claro en el programa. Otro punto que quería Mireya aclarar con las pausas activas es que acuérdense que tenemos que tener muy cuidado que cuando hacemos las pausas activas, después tenemos que chequear otra vez quiénes están en la sala, porque para nosotros va a ser muy importante que esté participando las personas que tienen el control del proceso. Entonces, puede ser que yo me vaya a la pausa activa, pues voy a tomar un café, voy a salir, pero yo después tengo que volver a chequear quiénes son las personas que están, ¿ok? Porque puede ser que cambien, puede ser que se vayan, o también puede ser que me dejen, ¿cómo es que se llama? Stand-by y no aparezcan y no estén en el aula. Yo pienso que en la aula o en la reunión están las personas y solamente se conectaron y se fueron. Entonces, eso va a ser también importante, ese chequeo. Uh-huh. ¿Y en estas auditorías también pueden participar auditores en entrenamiento? Claro, eso es importante porque los autores de entrenamiento, ellos van a estar también en su computadora, pero nosotros, los auditores que ya tenemos la competencia, tenemos que ver cómo es el canal de comunicación con ellos, porque recuérdense que antes lo hacíamos en físico, en sitio, y ahora lo vamos a hacer a remoto. Entonces, en este caso, les recomiendo que siempre estemos trabajando con las tecnologías que tenemos a nuestra mano. Una es el teléfono, o sea que podemos prepararnos un WhatsApp para poderle preguntar, para que ellos también nos digan también cierta información, porque ellos no pueden hablar. O sea, durante la auditoría estaría como un observador, o sea, no podrían, ¿cómo es que se llama? Interactuar, pero sí pudiesen después con el auditor encargado de poder chequear. No, si fueran como observador, sí no pueden participar. En entrenamiento sí se puede participar bajo la guía del auditor líder. Ok, pero en este caso, pero va a ser más difícil, Luis, porque estamos en una auditoría remota. Entonces, de repente No, claro, habría que pero controlarlo con el celular, pues. Estoy de acuerdo, pero si va alguien en entrenamiento, sí es para entrenarse, no para observar nada más. Ok. Ahora, por ahí preguntaban, la parte de la grabación, yo de entrada como organismo de certificación le recomendaría no, nunca. Como organismo de certificación no debemos de grabar. Lo primero porque puede haber información crítica que nos puede acarrear problemas. Recordemos que tenemos leyes, está la ley de protección de datos personales. Si pedimos algún expediente o algún archivo de algún trabajador durante la auditoría de recursos humanos y aparece en la pantalla y yo lo tengo grabado, en realidad estoy violando leyes y normativas. Entonces, independientemente del consentimiento, más bien el consentimiento sería si la organización puede o quiere grabar la auditoría para ver qué les falló a la gente, en qué pueden mejorar y eso, pues ya como auditores podemos nosotros dar nuestra venia o no. Pero yo les diría, como organismos de certificación, no grabar las auditorías en ningún caso. Y además de eso, les diría, como organismos de certificación también, pues intentar que la tecnología usada sea la del cliente, para que evitemos o para que realmente la propiedad intelectual y todo el referendo con respecto a esa auditoría, las evidencias presentadas sobre todo en esa auditoría, pues queden sobre todo bajo resguardo y le den la confianza al propio auditado. Yo sería mi sugerencia, sobre todo a nivel legal. De hecho, tuvimos un webinar de seguridad de la información con respecto a las TICs. Está en la página de YouTube. Si quieren lo pueden ver y ahí se tocan inclusive temas legales. Uh-huh. Luis Domingo, que si nos puedes dar algunos tips de auditorías. Híjole, pues yo creo que Keila abordó muchísimos tips durante la auditoría y además muy sabiamente. Oscar nos dijo cómo desarrollarnos como personas. Yo lo que les puedo decir es empatía, ese yo creo que sería mi principal tip, empatía con el auditado, que entendamos, y como bien dijo Keila, que le comentaba yo que el que tiene que estar en zona de confort es el auditado. Nosotros como auditores, pues ni modo, nos aclimatamos, ¿no? Porque no hay de otra. Tenemos nosotros, aunque estemos incómodos, tratar de hacer que la gente esté cómoda. Al final un auditor es eso,
audire, oír, escuchar. La gente que no está cómoda no habla. Entonces yo tengo que hacer hasta lo imposible para que la gente esté cómoda para que pueda hablar. Ok. Eh, Jesús Manuel, bajo el esquema de auditoría remota, ¿cuál es el tiempo promedio que se debe tomar para auditar algún proceso? Por ejemplo, la revisión de la dirección. Te comento que según los entes certificadores en los cuales yo estoy trabajando, dicen que como mínimo 2 horas por proceso, 2 horas, o sea que ya cuando estamos manejando yo puedo tener 3, 4, todo va a depender, acuérdense de los procesos, de la información que yo tenga para poderlo hacer. Pero no sé, Luis, si en ATR tienen ese lineamiento, o sea, en el caso donde de los que yo estoy trabajando me dicen como mínimo 2 horas. Yo no puedo tener un proceso en remoto de 1 hora de auditoría, Sí, porque me imagino no que hay, por el mismo detalle, pero no hay nada escrito, no hay no hay nada nada escrito y escrito. no hay lineamiento, pero Keila tiene muchísima experiencia, ella sabe perfectamente. Y nosotros sí, lo que sueles ver en los planes de auditoría, por ejemplo, de ATR, son mínimo 2 horas por proceso. Ahora, si es una auditoría combinada o una auditoría integrada, pues ya de entrada vas a tener que evaluar además criterios de otras normas y ya se te va a ir a 3, 4 horas por cada uno de los procesos fácilmente. Entonces, Keila yo creo que tiene muchísima razón y pues toda la experiencia del mundo. ¿Qué se pudiera hacer? ¿Alguna recomendación si los auditados tienen nulo conocimiento de las TICs? Bueno, fíjate que a mí me sucedió con esta empresa que estaba auditando y el señor que me llevaba el mantenimiento, oye, el señor estaba reacio porque él decía, yo no veo a la señora que me está hablando, ¿cómo yo le voy a enseñar la información que yo tengo de mi mantenimiento, de mi izamiento para poderlo trabajar si yo no la veo ni la chequeo? Entonces, en ese momento es eso que tenemos que ver, la empatía, o sea, ya yo me estoy dando cuenta que yo tenía que primero que nada hacer que él me viera y me escuchara. Si no, yo no podía seguir auditando. Entonces, en ese momento estaba la persona encargada en un sitio, él estaba en una plataforma, o sea, fíjense que estamos viendo dónde había que buscar puentes de unión y ahí me salvé por la parte del guía que estaba estaba en sitio con el señor. Entonces allí tenemos que irlo manejando y eso fue un aprendizaje que yo tuve de manera de hacerles las preguntas si tienen ese conocimiento de las tecnologías, porque yo iba a perder el objetivo de mi auditoría sencillamente porque el señor no manejaba la tecnología. O sea, él era experto en su área, pero mis objetivos no se iban a lograr. Entonces, y era por un detalle de una tecnología que se estaba haciendo. Entonces, yo creo que es muy importante escuchar, tener la calma. Empecé a pensar todas las cosas que nos ha enseñado Oscar en la parte del coach, o sea, calma, le escuché, el silencio, toda una serie de cuestiones hasta que después ya el señor empezó a activarse y empezó a generar sus documentos y algo que era importante, no tenía confianza. Entonces, porque era la primera vez que estaba ocurriendo con una auditoría. Esta auditoría interna se lo habían hecho presencial. Y entonces imagínense, digo yo le decía, ¿usted se acuerda de esa comiquita que se pasaba antes los supersónicos? Porque, ¿qué edad tiene usted? Porque la edad se la puede preguntar al caballero, la edad no la pueden preguntar. Sí, entonces fíjense, entonces ahí empecé a remontarle esa parte cognitiva. ¿Se acuerdan las comiquitas de los supersónicos que hacía y pasaban las cuestiones así? Eso mismo, aquí estoy yo, fíjense, de esa comiquita, aquí vengo yo así. Y de ahí empecé a tener esa confianza con él y después terminamos la auditoría, pero déjenme decirles que sufrí, señores. O sea, si a mí me hubieran preguntado, de verdad que yo sufrí porque no sabía cómo manejar esa situación hasta que la estaba trabajando con ellos. No sé, Luis, si has tenido alguna experiencia en las auditorías que has hecho remoto últimamente. La verdad es que he tenido la suerte de que me tocara gente que sabe usar, a lo mejor no dominar, y lo que sí les recomiendo es que ustedes sí traten de dominar desde la otra
desde la otra vista, desde la vista del asistente más que del que organiza. Entonces lo que yo hice fue practicar, por ejemplo, me conectaba con gente de la oficina y decíamos, a ver, teníamos inclusive unas sesiones para ver, mira, ahora le tienes que picar aquí sin tener que estar en su computadora, porque lo que probablemente vamos a tener que hacer es decirle, mira, vas a encontrar este icono, dale clic aquí y selecciona esto. Pero así desde elementos como cambiarse el nombre, ¿no? Porque de repente no sabíamos ni con quién estábamos hablando, ya traían la máquina de alguien más. Entonces lo que les recomiendo es eso, que sepan cómo va a tener la vista la otra persona en su TIC para que ustedes puedan orientar. Es lo más que me ha pasado, el tener que orientar el cómo compartir pantalla, el tener que orientar cómo configurar micrófono, cómo configurar su video, ¿sale? Pero digo, sí, quiere decir no dominio, pero sí por lo menos no la resistencia al grado que nos comentaba Keila, ¿no? Eso sí, yo creo que ya es como decimos en México, un torito, ¿no? Algo bastante ya complejo. Y me salvé por lo supersónico, porque cuando le empecé a recordarle las comiquitas en la niñez, le dije, ustedes es en la época mía, de que veíamos los supersónicos. Entonces él decía, claro, no se acuerda cómo venían esto y viajaba. Igual, aquí estoy, fíjense, a tantos años, aquí estoy. Oscar, ¿qué nos recomendarías en ese caso de hacerlo? Porque claro, en ese momento yo me acordé fue de la comiquita, de buscar esa empatía con el Señor, porque si no, la auditoría no va a lograr los objetivos. Estaba bien claro que si no hacía eso empático, el Señor se iba a trancar, entonces tenía que suspender la auditoría, replanificarla para poderla hacer. ¿Qué nos recomiendas, Oscar, en este caso, qué haríamos nosotros? Yo justamente recomiendo que practiquen, como decía Luis Domingo, practiquen en este caso, por ejemplo, con personas de cierta edad que no manejan la tecnología, ya sea por la edad o por lo que sea, y traten de practicar con personas que ustedes conocen. A mí me resulta mucho practicar con mi mamá. Entonces, explicarle a mi mamá cómo tiene que entrar en el teléfono, cómo tiene que hacer. Y ustedes van a ver cómo van desarrollando ciertas habilidades de explicarle al otro sin que uno sepa lo que el otro está mirando. Entonces uno tiene que preguntarle, pero ¿cuál es la dificultad? ¿Qué es lo que te está pasando? ¿Qué es lo que tú miras ahorita? ¿Qué está apareciendo en pantalla? ¿Sí? Porque si uno no ha practicado previamente y se le presenta la situación, entonces no va a poder resolverlo. Y por supuesto, esa empatía de la cual también hablaban Luis Domingo y también hablabas tú, Keila, ese ponerme en el lugar del otro, tratar de entender cómo el otro lo está mirando. Y a veces uno dice, claro, es porque lo ve así, pero porque me puse. Y es practicar. Yo creo que aquí hay un tema fundamental de practicar con personas que no conocen la tecnología para uno explicarle y ser efectivo en la explicación, tratando de mirar cómo es que el otro lo mira. Eso es lo más difícil. Y buscar, como tú dices, bueno, algún tema común que nos permita conectarnos con esa persona. Ok, aquí hay una interesante. ¿Cómo se piden las evidencias documentales? ¿Con antelación o al momento con una presencial? Keila, bueno, perfecto, contesto. Yo rapidísimo nada más, lo que yo haría es, en ese sentido, por eso es el contacto inicial, antes de hacer la auditoría, no durante la auditoría, sino antes de hacer la auditoría, hablar con la gente, entender qué tipo de evidencias puede tener cada uno de los procesos. Para algunos casos podrá ser presencial, para otros podrá ser, podrá ser en el momento, y para otros casos puede ser que la pidamos con anticipación, sobre todo cuando requieren escanear, cuando requieren ciertos expedientes. Y no olvidemos que la auditoría se puede hacer de manera tanto sincrónica como asincrónica. Lo que yo les decía de pedir evidencias y revisarla en la tarde, puede ser de manera asincrónica. Yo le pido cierta documentación, la entrevisto y el resto lo reviso en otro tiempo, no en la entrevista, para que no esté la persona simple viéndome mientras yo estoy leyendo un documento todo el tiempo, ¿no? Perdón, Keila, adelante. Fíjate, Luis, que a mí me pasó una cuestión de pedir la información. Ya sabemos que la información la podemos pedir
anticipadamente, ¿ok? De manera de que nosotros la tengamos a la mano y que la hayamos revisado. Pero hubo un factor importante que estábamos auditando en el caso de recursos humanos, donde la organización tenía como tecnología el SAP. ¿Ok? En ese caso, cuando empezamos a chequear, yo tomé las muestras para poder verificar exactamente cómo lo hacemos. O sea, vamos a chequear, me dividieron, vamos a revisar las cuestiones. Nos dimos cuenta que la persona que tenía la autorización para entrar al SAP no estaba en la reunión. Entonces, de allí también son cosas como yo decía, oye, ¿qué hago, Dios mío? Entonces, en este caso es, vamos a localizar a la persona, vamos a activarla, vamos a hacer una pausa activa, pero es importante porque esa información tenía que tener la persona que tuviera la autorización para entrar al SAP, para yo poder parametrizar los parámetros que yo quería de periodo a periodo y de ahí tomar las muestras para poderlo chequear. Ya después que se sucedió el caso de que el guía, fíjese que importante ahí es el guía inmediatamente se activa, localiza a la persona, se incorpora en la reunión, yo valido que tiene la autorización para poderlo entrar, entramos al SAP, lo vemos por la pantalla, por compartir pantalla, menos mal que en este caso todos los que estaban eran muchos millennials, o sea, que allí eso fue rápido de poderlo trabajar, más bien yo era la que estaba quedada, pues, pero de ahí me adapté rápido a lo que se estaba manejando. Entonces, la información, señores, tenemos que saber, además de dónde están los activos, o sea, si está en carpeta, si tienen que escanearlo, si está en un servidor, toda esa información la tenemos que saber antes. Por eso que es bueno que nosotros en todos esos talleres que uno está viendo, es que uno va agarrando las destrezas. Porque ahí, Luis, que te vas a darnos cuenta que dice, oye, no pregunté en verdad esa información, cómo estaba. Entonces, cuando me dicen que está en el SAP o me dicen que están en un proceso de ingeniería también, nos sucedió que estábamos en un proceso de ingeniería en la cual estábamos manejando unos planos y eso tiene sus controles. Entonces, en ese momento la persona tuvo que entrar con su password, chequear para poder revisar esa información, porque no todas las personas tienen acceso a esa partitura de la nube de la organización. Entonces, tengan cuidado y acuérdense que esto vamos aprendiendo haciendo. Y creo que es muy importante después estos webinars, porque así como yo cuento las experiencias que yo he tenido, también me gustaría escuchar las otras experiencias para ir creando mi matriz de riesgo, pues la voy mejorando. Bueno, por ejemplo, en este caso nos hacen una pregunta. Cuando la evidencia es confusa o se presenta de manera errónea por parte del auditado, ¿qué hacer ahí? Mira, yo creo que hay dos cosas. Primero, el poderle aclarar al auditado qué es lo que requerimos, por un lado, y por otro lado, también aprender a ir siendo más claros en las peticiones. Probablemente en algunas auditorías por cuestiones de tiempo, pero eso pasa inclusive en las presenciales. Te equivocaste en pedir información, cuando te das cuenta y cuando te la traen, no es justo lo que pedías. En algunas ocasiones tendrás que aprender a vivir con ello. Y si la vida te da limones, haz limonada. O sea, utiliza la evidencia que te dieron, ve qué puedes sacar y a lo mejor dejas algún elemento pendiente. Recordemos que como auditores podemos dejar cosas para revisar en la próxima auditoría o inclusive dejar cosas para cuando ya podemos hacer una presencial, el hacer cierto tipo de revisiones. No hay problema, la idea es tener una certeza global, no una certeza específica de todo. ¿Cuál es la mejor ruta de auditoría que recomiendan para una remota? ¿Por proceso, por área, por ascendente, por descendente, etcétera? O sea, ahora las auditorías las hacemos por proceso, que es mucho más, que es lo que nos está pidiendo la norma. O sea, vamos buscando las entradas, las salidas, los procesos, y va a ser un punto importante de que nosotros revisemos, por ejemplo, un proceso completo. Pero recuérdense, tengo que tener la organización, la estructura organizacional, tengo que manejar los procesos para poderlo chequear. Esos procesos tengo actividades, y yo tengo que estar bien claro de cómo entra, qué actividades hace y qué van saliendo. Entonces, yo tengo que tener mi mapa de proceso,
muy bien configurado. Y algo que les quiero también recomendar, yo tengo que ir preparándome, no sé si Luis lo hace, pero yo preparo un mapa de saber cuáles son los procesos, cuáles son las personas, y ustedes ven que en el sitio donde yo estoy trabajando voy ubicando las personas que entra, que sale, muy parecido a como yo estuviera trabajando presencialmente, pero yo lo enfoco como nos pide la norma con un enfoque de proceso. Mis auditorías todas de tercera, primera y segunda parte, siempre las hago por proceso. Experiencia. Luis, mira, también a este es importante. En las auditorías remotas, ¿cómo se llenan los registros derivados de la auditoría? Por ejemplo, la reunión de apertura, cierre, evaluaciones. ¿Cómo se deben de llenar esos registros? Ahí sí va a depender directamente del organismo. O sea, no hay más. Los lineamientos, el organismo de entrada tiene que establecer los lineamientos. El organismo puede decir que ahora puede valer la firma electrónica o puede decir simplemente que un pantallazo de los participantes puede ser evidencia suficiente, pero siempre tiene que ser planeado por el responsable de la auditoría. Y en auditoría interna lo mismo, pueden poner ciertos elementos dentro de su procedimiento. Entonces, no importa la manera, no, ya, yo creo que ya pasamos más allá de lo que es la firma autógrafa y demás. Entonces, de eso yo no me preocuparía tanto, sino simplemente el sí adecuar las metodologías para que no incumplamos nuestros propios requisitos. Oscar, mira, yo creo que esta tiene que ver un poquito con coaching. ¿Cómo enfrentas a un auditado que aún sobre el trabajo previo de acercamiento y notificación, que será de forma remota durante la sesión, notas que no está cómodo, pierde la señal, evita compartirte los requerimientos por la vía tecnológica? ¿Qué hacer con ese tipo de auditados? Sí, ahí indudablemente que la mayor habilidad es escuchar, como lo dice Luis Domingo, tratar de entender qué es lo que está pasando, cuál es la causa e indagar. La indagación es el arte justamente del coaching, la mayéutica, que te permite conectarte con el otro sin que el otro se sienta agredido. No, se trata de que tú no le trates de imponer algo y que puedas lograr encontrar cuál es la causa. ¿Será que de verdad hay algún temor hacia la tecnología? ¿O será que no hay un manejo adecuado de la tecnología? ¿O será una incomodidad por alguna situación particular en el cual le están obligando a hacer algo que antes no hacía de esa manera y que ahora lo tiene que hacer de otra forma y eso le está causando inquietud? Entonces, una vez que uno encuentra cuál es la causa verdadera, o sea, cuál es la causa que está detrás de esa incomodidad que te está presentando, entonces uno tiene que empezar a construir un discurso que le permita crear confianza al auditado. O sea, lo primero es escuchar lo que llamamos nosotros cuál es el juicio maestro, cuál es la causa que está detrás. Porque siempre hay una causa detrás. La persona te puede decir en un momento determinado, no quiero, o tú le ves la cara, o le ves la incomodidad, o se para, o es que se cayó. O sea, tú ves que hay algo que no está funcionando adecuadamente, porque la persona tiene algo atrás, hay un juicio, hay algo que le está, lo está poniendo incómodo, a pesar de que yo previamente haya hecho todo el trabajo de empatizar y de explicación. Pero bueno, hay cosas que las personas todavía no aceptan. Es un proceso de cambio, es una transformación. Entonces hay personas que pueden estarse oponiendo. Puede ser eso o puede ser otra cosa. Lo importante es tener la apertura de hacer una indagación abierta, de tal manera de eliminar las barreras en la comunicación. Y una vez que uno empieza a indagar y empieza a encontrar cuál es la causa de fondo de lo que está pasando, entonces crear los niveles de confianza para generar entonces una comunicación asertiva. Es un camino, pero es un proceso que hay que realizar y si no se rompe esa pared, si no se rompe esa brecha, el proceso no va a fluir, no va a ser efectivo. Entonces sí, hay que tomarse el tiempo para encontrar las causas y poder generar los puentes. Yo creo que aquí
La clave es pensar en crear los puentes de comunicación en una comunicación asertiva que, que al auditado le permita sentirse cómodo y abierto. En algún caso en el que la auditoría no dé tiempo de revisar la información, ¿qué es lo que se debe hacer? Yo aquí sí diría, porque también veo que por ahí hacen una pregunta inclusive con respecto a qué hacen auditorías de un día, donde no hay casi tiempo de revisar cosas. Yo les diría, aprendan a pelear las batallas. Seleccionemos qué es lo más relevante, qué es lo más importante. No tenemos por qué revisar todo, no tenemos por qué abarcar demasiado. Recordemos, el que mucho abarca, poco aprieta. Entonces es muy importante eso, yo seleccionar la batalla, saber qué voy a revisar y lo que revise, revisarlo bien, darle el tiempo suficiente. Es mejor que deje algunas cosas sin revisar a que no revise bien algo o a que intente mal revisar 20 cosas. Es el muestreo. Lo que estamos apuntando es, yo reviso bien mi proceso, sé que tengo un tiempo que es finito, recursos escasos, y voy a agarrar los clave. Y ese punto clave, con mucho amor, lo voy a revisar, ¿ok? Entonces, no, es un muestreo, no es 100%. Entonces, y cualquier cosa se deja esto como punto pendiente para la próxima auditoría y decimos, para la próxima auditoría, los puntos que se deben de reforzar son estos y estos. Y listo, porque acuérdense que nosotros la idea también estamos buscando es conformidad, ¿ok? Durante la auditoría. Pero también tenemos que estar bien claro que si nos vemos algunos hallazgos en los cuales también lo tenemos que documentar, pero por muestreo, igual que Luis. Vamos a tomar el punto con el tiempo. Recuérdense, ¿qué quieren los auditados? Que la auditoría se haga y que se le dé valor. Entonces no quieren que le pasemos como loco 15 puntos y no vimos nada. Prefiero yo agarrar 2 o 3 revisado y chequeado. Ese fue mi muestreo. Y en base a ese muestreo yo decido, ¿cumple o no cumple? Muy bien, muchas gracias, Keila. Yo creo que ya hacemos esta última pregunta y podemos poner la diapositiva del curso, si me lo permiten. Lisette Silvestre, ¿es válido crear acuerdos previos a la auditoría con el auditado acerca de posibles fallas técnicas que pudieran aparecer durante la auditoría remota, así como lo que se esperaría en cuanto a participación de cada una de las partes? Y lo complementamos aquí con otra pregunta que tenemos. Si se fuera la luz, el riesgo, si se fuera la luz, ¿qué recomiendan? Bueno, todos esos son los riesgos. Todo lo tenemos que tener canalizado. Si se va la luz, tenemos que tener un determinado tiempo, son las acciones. Mira, vamos a esperar 2 horas, 1 hora, media hora. Si vemos que, por lo menos en el caso de Venezuela, que esto es algo normal para nosotros, no sé, en los otros países, pero para nosotros es una situación normal, pues ya tenemos que saber que tenemos que determinar si se va más de 2 horas, tendremos que reprogramar la auditoría. Si, por ejemplo, se va a media hora, pues volvemos otra vez a colocar otro código de la reunión y lo volvemos a hacer. O sea, estos son la importancia de los riesgos y oportunidades en la auditoría. Todos esos detalles, compañeros y amigos, son los que tenemos que tener claro, porque si no sucede, vamos a estar frente al auditado. ¿Y qué hacemos, Keila? ¿Y qué hacemos, Keila? En ese caso, ya uno ya tiene la respuesta que se tiene que hacer. Previamente también en el programa tenemos que informarle estos riesgos. Y estos riesgos podemos decir que se puede ir la conexión, que se va a hacer, si se va la luz, que se va a hacer. O sea, ya se está hablando en esa reunión de apertura de manera de poder explicar de esta situación del uso de la tecnología de la información. Y acuérdense que en este caso el auditor líder tendría que tomar la decisión conjuntamente con el cliente. Estamos hablando de una auditoría de terceras partes, si se tendría que reprogramar, si se tendría que salir por efecto de cuestiones externas. Luis, ¿qué hacen ustedes en ese caso cuando sucede esos casos como auditoría de terceras partes? En realidad, mira, yo hay algo que a mí me gustó mucho y platicaba Keila hace rato, siempre tenemos que tener un plan B. Yo puedo tener mi teléfono, lo que normalmente hago yo es, además de enviar el link
del Zoom vía computadora, también lo tengo guardado en un WhatsApp, por ejemplo, si es vía link. Tengo descargadas las apps que puedo llegar a usar también en el celular. Y al final, si se va la luz, tratar siempre de tener el teléfono cargado. Lo puedo tener mientras estoy editando cargando. Y al final puedes hacer uso de una tecnología alternativa y ves que puedes ir sacando de esta manera. A lo mejor ya no te puede mostrar la evidencia o no te puede compartir la pantalla tan fácilmente, pero yo puedo pedirle cierta evidencia por correo y otra evidencia de manera remota. Ya nada más para finalizar, es importante que vayamos convenciendo a la gente. Yo no sé si sepamos cómo convencer a la gente en el sentido de hacer más auditorías remotas, pero ahorita la propia salud y la propia coyuntura yo creo que es el momento adecuado para hacerlas. Me preguntan cómo convencer, pero realmente el cómo convencer que puede tener la misma validez de auditoría tiene que ver mucho con la propia filosofía de las personas. Según las propias personas se vayan convenciendo de que pueden trabajar de manera remota, de esa misma manera van a poder ir entendiendo que se pueden hacer auditorías remotas. Entonces ahí sí es con todos los cambios coyunturales que ha dicho Oscar, con toda la manera de ir generando. Y por último, nada más, sí, los que tengan que actualizar sus procedimientos de auditoría, pues sí es recomendable que los actualicen. Todo el mundo pensó que la pandemia venía para un mes y esto va para largo. Entonces, realmente no nos hace ningún daño actualizar los procedimientos con las dos opciones. En realidad no pasa absolutamente nada, tanto para organismos como para auditorías internas. Yo quisiera agradecerles a todos los participantes, a toda la gente que nos estuvo acompañando. De verdad, muchísimas gracias. Gracias por la paciencia. Nos prolongamos mucho. Para mí un placer el poder compartir con Oscar y con Keila. De verdad, un honor. De verdad, qué par de ponentes tuvimos hoy acompañándonos. Yo ahí hice el mal tercio, pero de verdad, muchísimas gracias. Agradecerle a Gerencia Estratégica 21, que es precisamente de Oscar Maiz, quien es el encargado precisamente de Gerencia Estratégica 21, que se dedica a toda la parte de coaching. A KM Consultores, Gerencia Estratégica allá en Estados Unidos, KM Consultores allá en Venezuela. Keila, ahí está también tu correo. Muchísimas gracias a los dos. No sé si quieran cerrar con algún punto. Yo agradecerle a ustedes y agradecerle a toda esa estupenda audiencia que se mantuvo activa durante todo este tiempo con sus preguntas y con su atención. Realmente muy agradecido. Lo disfruté muchísimo, Luis y Keila. Para mí es un gran placer compartir con ustedes. Bueno, en mi caso, darle las gracias y que intercambiemos. Estos son momentos en los que ATR nos está proporcionando también para que la experiencia que tengamos podamos compartirla. Este es un aprendizaje del ganar, ganar. Todo suma y para adelante, que es importante hacer esa auditoría que le agreguen valor. Muchas gracias. Mireya, ¿algún punto más? Sí, muchísimas gracias a todos los panelistas. Como siempre, buscamos tener panelistas de alto nivel en cuanto a su información, en cuanto a su experiencia y como siempre invitarlos a nuestra próxima webinar de los martes. Ahora les voy a platicar un poquito el tema que tendremos ahora. Se va a llamar manejo de residuos en las empresas durante y después del COVID. Entonces, para que nos acompañen en nuestra próxima entrega, el día martes, igual a las 6 de la tarde, como siempre. Y ahora, pues ahí están nuestros datos para que puedan ingresar tanto a nuestra página, a nuestro canal. Todos los webinars que se hacen los martes se suben el día jueves, para que estén pendientes también. Si algo se les fue, ahí lo pueden repetir las veces que ustedes quieran. Y efectivamente, si les vamos a compartir el material, en base a las inscripciones que se tienen, se les va a compartir a los correos que están indicados. Y por otro lado, nada más invitarlos nuevamente al curso que vamos a tener del 11 al 14 de agosto, que es el de auditores, en la nueva modalidad.
Y bueno, vamos a tener como en nuestro temario varios puntos de los que se han mencionado aquí, además de la 19.011, la última versión, la 2018, así es que para los que ya requieren una actualización, pues también están cordialmente invitados y recibirán doble actualización junto con pandemia y versión 2018. Y recuerden que a lo largo de la semana, este mismo webinar, para que lo puedan compartir, y los webinars que han venido sucediendo semanas anteriores van a estar subidas en la página de YouTube. Pueden accesar vía la página de Facebook, ahí quedan publicados también, o bien vía el Twitter. Entonces, muchísimas gracias a todos. Gracias en especial una vez más, Keila, Oscar, por hacer esto posible. De verdad, muchas gracias por compartirnos toda su experiencia. Muchas gracias a todos. Que tengan bonita tarde, bonitas noches en otros países. Muchísimas gracias por acompañarnos. Gracias, Mireya. Gracias, Luis. Gracias, Keila. Sí. Chao, compañeros. Estamos a la orden para estos emprendimientos. Hasta luego. Gracias. Mi nombre es Luis Domingo López Díaz, director comercial de American Trust Register, y esto es el SEA ATR. Vive, crece, avanza y logra. Muchas gracias por tu atención y visítanos en www.americantrust.com.mx o síguenos en nuestras redes sociales, Twitter, @AmericanTrustR y Facebook.com/American Trust Register. Muchas gracias por tu atención. Dale like y suscríbete tocando la campanita para que te lleguen los avisos de nuestros nuevos videos. Recuerda, American Trust Register, los especialistas en la salud de tu empresa.